Vamos a referirnos en esta sesión a un tema de mucha actualidad, del que recientemente se ha hablado en todos los medios de comunicación y en términos muy exagerados en unos casos y casi siempre muy idealistas. Me refiero al conflicto que se da entre los denominados boomeres y milenaristas. Ya saben ustedes que yo no utilizo las grafías en inglés para hacer referencia ni a los unos ni a los otros. Yo no hablo de millennials porque hablo en español, ni hablo de boomeres escrito en inglés, pues porque hablo en español. De tal manera que utilizo el término milenaristas para designar en español lo que los ingleses denominan como millennials. Es decir, no padezco dislexia, en una palabra, evito este tipo de confluencias y de errores. Hablo de milenaristas, en el sentido además que irónicamente tiene en español este término de cambio de milenio, y por otro lado hablo de boomeres, sí, tomando en préstamo la nomenclatura inglesa, pero españolizándola. Por otro lado, quiero dejar muy claro que el uso que yo hago de estos términos, tanto de boomeres como de milenaristas, no coincide exactamente con los dictados que me impone la cultura anglosajona ni la sociología estadounidense, porque los boomeres en España no son lo mismo que los boomeres en los Estados Unidos. De estos temas, de estos asuntos me he ocupado muy claramente en este libro, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Por lo tanto, lo que voy a decir aquí, de alguna manera, está también expresado en este libro que ya va por la 5ª edición. De tal forma que no es un tema que improvise o respecto al cual diga ocurrencias, sino que es una cuestión muy pensada y muy planteada. Entiendo que los boomeres en España son los que han nacido sobre todo en torno al año 1950, en particular la década de 1950, y que se prolongan incluso hasta 1970. A medida que avanzamos de 1950 a 1970, se incrementan los rasgos milenaristas y disminuyen los rasgos de los boomeres. Por otro lado, a partir de 1970 en adelante, los rasgos milenaristas se potencian enormemente, hasta finales ya del siglo XX. No suelo establecer diferencias entre generación X, Z, Y, porque esas diferencias son menudencias completamente irrelevantes. Son muy poco marcadas y son muy poco funcionales. La gran dialéctica se establece entre los boomeres y entre los milenaristas. Y esta dialéctica, que está explotada desde el punto de vista de la discusión y del debate en los últimos tiempos de forma cada vez más intensa, cada vez más idealista y cada vez más inapropiada, requiere una reflexión bastante más seria de lo que habitualmente se aduce. Digo todo esto porque hoy, el 28 de septiembre del año 25, se publica un artículo en el diario El Mundo por parte de Olga San Martín, que me parece muy acertado, como todos los que escribe esta periodista, esta persona profesional del periodismo, y que pone, pues naturalmente, como suelo decir con frecuencia, el dedo en la llaga de muchas inquietudes y de muchas preocupaciones. Pero vamos a ver algunas cuestiones relativas a este asunto. Olga San Martín utiliza las grafías anglosajonas, boomers, millennials. Yo hablo de boomeres, escrito boomeres como suena, como comúnmente decimos, y milenaristas. Entonces, traduzco mis propios términos. Boomeres y mileniaristas frente a la brecha de la vivienda. Y se cita una declaración de un milenarista que dice: decían que éramos el futuro, pero somos la generación del esfuerzo sin recompensa. Bueno, esto lo vamos a ver, vamos a examinar esto críticamente. El artículo es muy abierto, muy plural, muy crítico y, francamente, muy objetivo con lo que la gente dice, con lo que la gente piensa. Vamos a ver exactamente hasta qué punto la realidad desmiente o no un buen titular. El buen titular lo es, lo está, y no hay nada que discutir en este asunto. Lo que sí vamos a discutir es el fundamento de las razones que aducen unas y otras personas para interpretar esta realidad. El artículo sigue el procedimiento del desfile de figuras, de lo que en el teatro español del siglo de oro, cuando hablamos de entremeses, nos encontramos con que hay un desfile de figuras, un desfile de personajes, y cada una de estas figuras, cada uno de estos personajes, aduce una interpretación de la realidad, es decir, aduce un enfoque perspectivista de esta realidad
que en algunos casos está en armonía con otras declaraciones y en otros casos está en abierta dialéctica con ellas. Pero cito a Olga San Martín objetivamente. Ella dice: los treintañeros acusan a sus mayores de tener un retiro privilegiado tras disfrutar de carreras estables, con la casa ya pagada, pensiones cada vez más altas y beneficios sociales. Cierto, pero también pueden reprocharles que tienen buena salud. Claro, podemos reprochar a una persona de 92 años que haya vivido 92 años. Es decir, yo le reprocho a usted que haya vivido con salud 92 años. Bueno, ¿y con eso qué me quiere decir? Claro, yo les reprocho a ustedes haber tenido un retiro privilegiado, disfrutar de carreras estables con casa ya pagada. ¿Casa pagada por quién? ¿Por la Bonoloto, por la Primitiva, por la Lotería Nacional o por trabajos de 30 y 40 años, de 3 o 4 décadas? Es que, claro, la gente que habla en estos términos habla como si alguien hubiera heredado el palacio en el que viven sus padres o su dinastía. Pensiones cada vez más altas y beneficios sociales. ¿Están excluidos de los beneficios sociales las personas jóvenes? ¿Están excluidas las personas más jóvenes de una seguridad social que nunca han cotizado? Claro, es que si nos ponemos en este plan, iniciamos una discusión de sobremesa, familiar o no familiar, que no conduce a ninguna parte. Entonces, mucho cuidado con sacar los puñales antes de los argumentos, porque entonces, donde hay puñales no hay argumentos, a menos que el argumento sea un arma, blanca o negra. Claro, los búmeres, por su parte, reprochan a los jóvenes que estén instalados en la queja, despilfarren sus modestos sueldos y no peleen por lo que anhelan. Esto también es muy discutible, porque ni todos los milenaristas se quejan por igual, ni todos cobran sueldos más o menos elevados, ni todos pelean o zanganean por lo que quieren, tienen o pretenden. Entonces, evitemos los extremos absurdos, porque ni todos los búmeres cobran grandes pensiones, tienen casas ya pagadas y la vida resuelta, porque hay personas que llegan a los 60 años con la vida deshecha, o con divorcios y problemas personales. No conocemos lo que hay detrás de la vida de cada persona, no podemos juzgarlos a todos como si fueran un bloque monolítico, ni a los búmeres ni a los milenaristas. Entonces, lo primero que hay que evitar cuando se trata de conocer la complejidad de la vida real es evitar, por supuesto, lo primero que hay que evitar es incurrir en maniqueísmos extremos que no conducen a ninguna parte, salvo a una interpretación idealista y por tanto equivocada de aquella realidad a la que nos enfrentamos y que precisamente debemos interpretar en términos objetivos. Al menos, si no científicos, en términos por lo menos objetivos, sistemáticos y muy racionales. Entonces, mucho cuidado con llegar a estas discusiones. Claro, se aduce aquí la famosa declaración de Antonio Resines, que cito, en la que Resines dijo: queridos niños, claro, no son niños, esto ya es una reducción al infantilismo. Queridos niños, yo he pagado religiosamente mis pensiones, bueno, religiosamente o secularmente, como se quiera llamar, es decir, justamente, puntualmente, mis pensiones y mis impuestos, y cobro mi pensión porque la he trabajado durante mucho tiempo, lo cual es cierto, y he ayudado a que vosotros vayáis a colegios públicos y tengáis carreras y hospitales. Bueno, esto yo ya no sé si, etcétera, etcétera, él y todos los demás, pero entendemos la razón del debate. Pero lo que no podemos es llevar este terreno a un debate que sea infructuoso, porque esto es un espectáculo televisivo y no la solución de un problema que es mucho más serio de lo que un debate televisivo puede realmente ofrecer. Claro, podemos explicar el problema en los términos de los búmeres o podemos explicar el problema en los términos de los milenaristas, pero eso no es explicación de nada. Cito a Olga San Martín: los jóvenes se revuelven ante este discurso típicamente boomer. Y cita a una persona: nos dijeron que éramos el futuro, pero vivimos atrapados en un presente sin garantías. Somos la generación del esfuerzo sin recompensa. Bueno, dice una persona determinada. Vale. Nos dijeron que éramos el futuro. ¿Quién nos lo dijo? ¿Un echador de cartas? ¿Un adivino? ¿Un lector de la bola de cristal? ¿Quién nos dijo que erais el futuro? El futuro somos todos, mientras no hayamos muerto, tanto los jóvenes como los viejos, tanto los bebés como los nonagenarios. Mientras alguien no palme, forma parte del presente con implicaciones en el futuro. Y no hablemos ya de aquellos muertos que han hecho cosas mejores o peores, buenas o malas, que han determinado durante años el futuro de mucha otra gente. Entonces, no sois el futuro en exclusiva. Sois lo mismo que los demás, según lo que hagáis. Pero vivimos atrapados en un presente sin garantías. ¿Y los nonagenarios no?
Quiero decir, ¿acaso el presente es diferente para cada uno de nosotros? Pues según circunstancias, pero no es exclusivo ni excluyente. ¿Qué garantías tengo yo de que no vaya a morirme en los próximos 5 minutos antes de acabar este vídeo? Es decir, ¿qué garantías tenemos de que lo que hoy es de esta manera, mañana deje de serlo radicalmente? Es decir, ¿quién tiene la vida garantizada, en qué punto y en qué sentido? No atribuyamos a los demás lo que los demás tampoco tienen ni podrán tener nunca. Somos la generación del esfuerzo sin recompensa. Eso lo puede decir cualquiera, porque la generación a la que yo pertenezco, que ni es netamente boomer, ni es propiamente milenarista, porque los nacidos en el año 67, que es mi caso, no somos boomers, hemos tenido que sufrir, bueno, la terrible presión que los boomers ejercieron sobre nosotros, que fue absolutamente brutal. Yo la he conocido en la universidad. Los boomers se caracterizan porque no se jubilan nunca, no se van nunca, no se van ni después de muertos, ¿eh? Es decir, están siempre presentes en todas partes, les gusta el poder más que a un niño pequeño un caramelo. Y realmente los boomers dijeron, el poder para nosotros y la felicidad para los demás, pero el poder para nosotros. El boomer no quiere felicidad, el boomer quiere poder, básicamente. Y no renuncian a ninguna cuota de poder. Entonces, decir, la generación del esfuerzo sin recompensa. Oiga, ¿usted sabe lo que se ha esforzado la gente y sabe lo que la gente recibe como recompensa del esfuerzo que ha invertido? Eso no lo sabe nadie. Esto es el narcisismo de la derrota y el narcisismo del resentimiento. Es decir, cuando Quevedo, y recientemente esto lo comentaba yo con un psiquiatra, cuando Quevedo escribe contra las 4 pestes del mundo y habla básicamente de la avaricia, la ingratitud, de la envidia y de la soberbia, que son, francamente, los síntomas, como cualquier psiquiatra podrá observar, los síntomas básicamente del narcisismo, o sea, debemos evitar incurrir en estas actitudes. Es decir, yo quiero un coche, yo quiero un piso, yo quiero una casa, yo quiero que me toque la lotería, yo quiero tener salud. Bueno, todos queremos eso y todos queremos más, como dice la canción, pero considerar que yo me he esforzado y las recompensas que he recibido como consecuencia de ese esfuerzo no son las que me corresponden, eso ya es ser juez y parte. Porque la realidad es quien administra justicia, y la realidad no siempre administra la justicia que nosotros esperamos recibir, porque aquí hay mucha gente que se ha pasado muchos años de su vida preparando oposiciones a cátedra y de un día para otro la NECA cambia las normas del juego y resulta que lo que durante 20 años se ha invertido en un determinado terreno de juego no vale para nada. Y esos no son necesariamente milenaristas, porque la NECA recientemente ha establecido normas que favorecen a los milenaristas frente a los que no lo son. Entonces, ¿y esto es justo o es injusto? Yo no sé si es justo o es injusto, es lo que ha decidido la NECA. La NECA, sin referéndum de ningún tipo, sin consultar democráticamente con nadie. Entonces esto beneficia a unos y perjudica a otros, como lo que ocurre cuando hace sol, pues unos esperan que nieve para esquiar y resulta que no es posible, ¿no? Entonces, claro, los acontecimientos nunca son absolutos ni definitivos. Para unos son benignos y para otros son adversos. Todo esto depende, qué es lo que está bien y lo que está mal. Claro, es decir, está bien lo que me beneficia a mí, está mal lo que no me beneficia a mí. Claro, un presente sin garantías. ¿Y quién tiene garantizado nada? Somos la generación del esfuerzo sin recompensa. ¿Y acaso los que cumplieron 18 años el 18 de julio de 1936 tuvieron alguna recompensa precisamente el día de su cumpleaños, salvo la de ir al frente obligatoriamente? Es que depende de qué generación hablemos y depende de qué circunstancias hablemos. Yo tuve una abuela que falleció a los 22 años de edad de tuberculosis, después del esfuerzo de parir 2 hijos y de invertir su vida por unas circunstancias que terminaron simplemente pues por las consecuencias de una enfermedad en un mundo tremendamente adverso, donde el acceso a la medicina, a la medicación y al cuidado de la salud era mínimo. Entonces es que miren ustedes cómo están en otras zonas de la geografía del planeta, con unas guerras atroces e interminables. Claro, cada uno se queja de lo que tiene enfrente, pero hombre, no incurran en el narcisismo tan extremo del esfuerzo sin recompensa, porque si alguien les promete la tierra prometida, si alguien les promete una tierra prometida, un paraíso terrenal, verán ustedes en qué promesas creen.
pero hay una cosa que se llama idealismo que conviene evitar permanentemente. Si ustedes han sido educados en el idealismo, lo más probable es que fracasen. Los búmeres no fueron educados en el idealismo, y en eso ha consistido buena parte del éxito que han tenido en la vida, lo cual no quiere decir que muchos de ellos, predicando el idealismo y creyendo en él, también hayan fracasado. Porque si hay algo que nos conduce al fracaso es el idealismo, y si hay algo de lo que los búmeres estén muy prevenidos es del idealismo propio. Ellos hacen creer a los demás en el idealismo para quitarlos de en medio, pero sospecho, y tengo razones muy bien fundadas para sospecharlo, que la generación de los milenaristas, educada en un idealismo en su infancia y en su adolescencia, se da cuenta, al rebasar los 30 años y mucho antes de los 30, que ese idealismo los ha educado para habitar en un mundo que no existe. Y esto lo he dicho en diferentes ocasiones. La educación que reciben los milenaristas está destinado a habitar un mundo que no existe. Esto lo he dicho en numerosos vídeos y en numerosos artículos publicados con anterioridad. Entonces, mucho cuidado con enfrentar a los búmeres con los milenaristas, porque los búmeres ganan. Ustedes no saben realmente la violencia que tiene un boomer defendiendo sus intereses. Ustedes nunca se han enfrentado directamente a la gente que ha nacido en torno a 1950, 1955. Mi generación sí ha tenido que enfrentarse directamente a ellos. Y es una gente de una prepotencia y de un poder absolutamente brutal. No tienen realmente piedad de casi nadie. Los superbúmeres, los que verdaderamente han formateado esa ideología boomer, pueden llevarse por delante absolutamente todo. De hecho, ellos han construido el mundo que ustedes, los milenaristas, sufren. Ustedes los milenaristas, son un producto de los búmeres. Y casi me atrevería a decir que son un producto de lo peor que los búmeres han construido, que es un sistema represivo extraordinariamente potente, pero extraordinariamente potente. Ustedes no pueden con los búmeres. Ustedes no pueden con los búmeres. Los búmeres ganarán batallas, yo se lo digo ya, incluso después de muertos. Y vamos a ver por qué. Vamos a tratar de explicar por qué, porque las respuestas las dan ustedes. Hay una persona en esta entrevista que se llama Violeta Serrano, de 37 años, que a mi juicio emite las valoraciones más acertadas de cuantas yo he podido ver en esta entrevista. Esta señora, Violeta Serrano, de 37 años, que en la entrevista se presenta públicamente como escritora y filóloga, me parece una de las mentes más racionales y más competentes de cuantas hablan en esta entrevista. No digo que las demás no lo sean, digo que esta me parece la que más. ¿Y por qué? Pues por lo que dice y sobre todo por lo que hace. Se dice de esta señora que salió de la universidad en 2013 tras hacer 3 carreras y no encontraba trabajo de lo suyo por la crisis, así que se fue a buscarse la vida a Argentina. Esta hija de profesores de instituto regresó a España en 2020, es decir, 7 años después, y sin posibilidad de vivir con dignidad, lo de dignidad va citado entre comillas, en una gran ciudad, decidió no quedarse en La Queja. Emigró a Val de San Román, un pueblo de menos de 100 habitantes a 8 kilómetros de Astorga, en León, donde se ha comprado barato un terreno en el que se ha construido una casa con huerto. Cada 15 días viaja a Madrid a 3 horas en tren. Es un gesto político su forma de rebelarse que detalla en su ensayo Flores en la basura. Me parece que esta persona ha demostrado con hechos una inteligencia que otras no han demostrado ni con hechos ni con palabras. Es mi impresión, naturalmente me puedo equivocar, pero me parece que esta es una persona que actúa con una inteligencia impropia de muchas otras personas. Y me parece muy admirable lo que ha hecho y merece mi máximo respeto y mi mayor consideración. Esta persona dice claramente que debemos hacer autocrítica. Eso siempre. No se puede vivir sin distanciarse uno de sí mismo, sin enajenarse uno de sí mismo y verse exteriormente, no desde una perspectiva narcisista, sino desde una perspectiva fiscal. Uno debe verse a sí mismo como nos mira un adversario, como nos mira un enemigo, como nos mira un fiscal. Me cansa un poco eso de que no podemos tener lo mismo que nuestros padres, dice. A mi generación le falta imaginación porque tratamos de hacer el mismo camino que ellos. Creo que en esta afirmación esta señora acierta. No se puede imitar la vida de quienes nos han educado por una razón muy obvia y muy evidente, y es que el mundo en el que vivimos es diferente de aquel mundo en el que nos han educado. La educación siempre es un fracaso, porque la educación es el conjunto de prejuicios, es el sistema de prejuicios que nuestros mayores nos inculcan para que nos enfrentemos a un mundo que cuando nosotros seamos mayores ya no existirá.
Es decir, que la educación que recibimos en nuestra infancia es una educación en muchos aspectos, no en todos, absolutamente inútil porque nos prepara para habitar un mundo que cuando seamos mayores ya no va a existir. Entonces, claro, tratar de utilizar los procedimientos vitales, profesionales, cognoscitivos, habituales de nuestros padres, es un error en muchísimos aspectos porque nosotros ya nos enfrentamos a un mundo y a una realidad que es completamente diferente de aquella en la que vivieron quienes nos educaron. Creo que esta señora acierta plenamente y da en una de las claves, no digo que la única porque habrá más, pero da directamente en una de las claves fundamentales. A mi generación, dice, le falta imaginación porque tratamos de hacer el mismo camino que nuestros padres. Creo que este es uno de los grandes titulares de la noticia, sin menoscabo del titular oficial de la noticia, pero este es uno de los grandes secretos que la gente debe conocer. Los boomers supieron generar una nueva sociedad. Es cierto, para bien o para mal, y seguramente para bien en unos aspectos y para mal en otros, pero supieron generar una nueva sociedad. Nosotros lo tuvimos muy fácil en la infancia y en la adolescencia, y crecimos pensando que todo iba a ir a más automáticamente. Y el problema es que se sigue pensando lo mismo. El problema es que se sigue pensando que siempre va a haber un Estado, o una red, o alguien que nos preserve, que nos proteja. Y eso no es así. No es así en absoluto. Queríamos un piso, queríamos un coche, una serie de cosas que creíamos que nos merecíamos, pero los contextos cambian. Obviamente, yo también quiero que me toque la lotería, pero no un día, sino todos los días. Y evidentemente quiero palacios, casas, quiero todo ese tipo de cosas. Con la imaginación, por supuesto, porque después si los tuviera probablemente no podría vivir en ellos. Yo quiero un piano de cola larga, un Steinway and Son, y quiero una casa de 500 metros cuadrados, y quiero el éxito, y quiero la inmortalidad, y quiero todo ese tipo de cosas. Esos son idealismos, eso no tiene ningún sentido. Ni siquiera puede tener sentido pretender una cosa de esta naturaleza. Y advierte esta señora, que me parece lo más importante, no podemos repetir lo que hicieron las generaciones anteriores, debemos pelear por cosas diferentes y reinventar el mundo que queremos para el futuro. Es decir, hay que reconstruir la situación que queremos habitar, indudablemente, sabiendo que tiene también una obsolescencia inevitablemente programada, porque los hijos de los milenaristas, si es que el crecimiento demográfico se mantiene, no puede mantenerse al ritmo de los boomers, pues ya no tendrán el mismo mundo que conocieron tampoco sus padres. Ese es un realismo que no podemos negarnos. Otras declaraciones ya de otras personas insisten en que hay que buscar soluciones y no regodearnos en decir que todo está fatal. En todas las épocas ha habido dificultades y siempre hemos encontrado la manera de salir adelante. Bueno, la han encontrado unas personas, otras han fracasado. Los jóvenes se quejan, pero no veo que salgan a la calle a manifestarse, ni que se movilicen. Si no hubiera sido por los abuelos, durante la crisis económica se hubieran producido estallidos sociales. Dudo mucho que se produzcan estallidos sociales, porque para que la gente se movilice tiene que estar organizada, y la gente está totalmente desorganizada, la gente está totalmente dividida. El sistema ya se ha encargado de dividir muy bien geográficamente a la gente, lingüísticamente a la gente, ideológicamente a la gente. Hay tantas ideologías que es imposible que la gente se ponga de acuerdo. Vivimos en la Torre de Babel, ya no solo de las lenguas, sino de las ideologías. Cada persona protesta por sus problemas en su propia lengua, lo cual hace que resulte difícil de transmitir esa protesta a los que hablan una lengua distinta. Por otro lado, los problemas son tan particulares y tan personales que resulta muy difícil tener una experiencia fracasada compartida que haga posible una rebelión. El sistema es lo suficientemente inteligente como para evitar causas que provoquen rebeliones masivas. Lo mejor es la gremialización de las masas, la división de las masas. Hemos pasado de la rebelión de las masas a la escisión de las masas, al debilitamiento de las masas por segmentación, por fragmentación. Y ese ha sido uno de los grandes logros de la democracia. Dividir, segmentar, particularizar tanto los problemas que es imposible encontrar a dos personas que tengan el mismo problema y que además, incluso aunque lo tengan, sean capaces de hacerlo valer, porque el narcisismo es más poderoso que el fracaso. El problema particular es más poderoso que la solidaridad ante un problema colectivo. Es que hoy día la gente, por no saber compartir, no sabe compartir ni las penurias, ni los problemas, y esto es gravísimo, porque evidentemente el poder ante una masa absolutamente debilitada es aún más poderoso contra ella. Y esto es un hecho absolutamente innegable. Tanto boomers como milenaristas consideran que el gobierno y las autonomías
podrían hacer mucho más para solucionar esta crisis. Bueno, pues el día de las elecciones piensen por qué votan o por quién votan. Casi 8 de cada 10 encuestados por Ipsos opina que las autoridades no van por buen camino. Pero ¿ha habido alguna vez algún tipo de abstención general o de rechazo a los políticos? No hay nada de esto. El motor de la democracia consiste en renovar activamente cada mandato electoral a los que gobiernan. Por lo tanto, quienes gobiernan no gobiernan porque hayan dado ningún golpe de Estado. Están ahí porque la gente mayoritariamente los vota. Los boomers y los milenaristas. Por lo tanto, no vale quejarse de que las cosas van mal cuando las cosas van mal gestionadas por personas a las que todo el mundo en una u otra dirección ha votado. Ese es el secreto de la democracia. La queja no tiene relevancia política. Estamos aquí porque nos habéis votado vosotros, dirán los políticos. Por lo tanto, los responsables de los errores que nosotros cometemos sois vosotros, los votantes. No hay más que añadir en este punto. Claro, se dice aquí en un momento dado que una persona perteneciente a la Asociación de la Facultad Invisible, cuyo nombre a mí me parece muy poco afortunado, sinceramente, yo creo que deberían darle una nomenclatura más visible. Hablar de la Facultad Invisible creo que no es el término más acertado. Agrupa los premios fin de carrera, los grandes premios fin de carrera, muchos de los cuales se han tenido que marchar fuera de España ante la falta de salarios competitivos. Miren, fuera de España nos hemos ido todos muchas veces, y unos hemos vuelto y otros no han vuelto, por unas u otras razones. Pero yo, que he estado fuera de España, trabajando en diferentes contextos académicos y universitarios, sé lo que hay fuera de España. Y no atan los perros en el extranjero con longaniza. Y si no, vayan al extranjero y cuéntenselo a ustedes mismos. A mí no me lo cuenten porque yo ya lo sé. El mito del extranjero es un sarampión de juventud. Es necesario armar una estrategia de la sociedad que queremos tener a largo plazo porque la pirámide de población se invierte. Las pensiones son las que son y la natalidad es cada vez más baja. Obviamente. Pero la solución siempre es individual, la solución no es colectiva. En un mundo narcisista e individualista como el nuestro, la solución aún es mucho más individual que colectiva que en cualquier otra época histórica precedente. Pero en líneas generales, fíjense, este artículo reúne testimonios muy diversos, muy variados, y sigue la técnica del entremés de figuras. Diferentes personas van haciendo sus declaraciones sobre lo que han vivido y sobre lo que tienen, y son declaraciones objetivas y certeras, sinceras, realmente. Jóvenes, milenaristas, boomers, jubilados, emigrados, académicos, pensionistas, etcétera, que desde una visión perspectivista, como la novela perspectivista, va hablando de la misma realidad desde el punto personal, propio, específico, vivido por cada una de estas personas. No se cae en el maniqueísmo, a pesar de que el artículo inevitablemente tiende al maniqueísmo, porque la dialéctica entre boomers y milenaristas tiende a ser en el fondo maniqueísta, pero se reconoce una diversidad dialéctica y una complejidad dialéctica importante. Claro, hay datos muy significativos. Se dice que el 92% del sueldo de un milenarista queda absorbido en el alquiler. Claro, así no se puede sobrevivir. Es que no se puede sobrevivir. Y el 34% de la población se concentra en los mayores de 55 años. Claro, se habla de referencias culturales, sociología, ensayos, opiniones de personajes públicos, libros publicados sobre el tema, etcétera, etcétera. Es decir, hay un contexto sociológico, cultural, antropológico muy importante. Y luego, claro, se da una paradoja, se plantea una paradoja que a mí me parece que es una paradoja muy idealista. Porque dice, jóvenes muy formados. No, yo esto lo niego rotundamente. Los jóvenes hoy día no estáis tan formados como creéis. No os podéis creer este idealismo. Los jóvenes de hoy día, los que hoy día os licenciáis, los que lleváis adquiriendo u obteniendo grados y licenciaturas desde hace prácticamente 10 años, no tenéis la buena formación que creéis tener. Es un idealismo las calificaciones que obtenéis en las universidades. Es una concepción completamente idealista confiar en la buena educación académica o científica que tenéis, porque no es así. En ese punto vivís en un auténtico espejismo y debéis enfrentaros a una realidad que os engaña cuando os habla de vuestra propia formación. No sois la generación mejor preparada de la historia de España. Esto no es un reproche,
Es una declaración de realidad que conviene que tengáis en cuenta para que cuando os enfrentéis a la realidad del mercado laboral no os veáis minusvalorados o menospreciados por un contexto laboral que ignora las calificaciones académicas que habéis obtenido, simplemente porque no encontráis en la realidad el lugar que laboralmente queréis encontrar. Las buenas calificaciones universitarias son una falsa promesa, y tenéis que tener muchísimo cuidado con el idealismo académico en el que vivís, porque es una sobrevaloración curricular en la que habéis sido educados que la realidad va a desmentir cuando os enfrentéis al mercado laboral. Mucho cuidado con este espejismo, porque no os engañéis a vosotros mismos, no sois la generación más preparada de la historia de España. No se trata de ser el que la tiene más larga, no se pretende esto, no pretendáis esto, porque la realidad no la mide la calificación académica, la realidad la mide el mercado laboral. Vosotros tenéis que enfrentaros a un mercado laboral, no a un examen en la universidad, ni a un examen en la formación profesional. El mundo no es un examen, el mundo es un trabajo. Son cosas completamente distintas. El examen es un simulacro, es un idealismo de conocimiento. Lo que verdaderamente determina el valor de una persona es su capacidad de trabajo, y esa capacidad la mide el mercado y la mide la realidad. La universidad es un espejismo, la realidad está en el mercado. Entonces, con esto no se devalúa la formación que tenéis, ni se devalúa tampoco la formación que os da la universidad, pero es que no podéis idealizar la formación que tenéis, porque la formación que tenéis la mide el mercado, no el examen universitario, realmente. Y en ese punto, suponéis que por tener un buen expediente académico tenéis derechos laborales, y no es así. El expediente académico bueno no legitima automáticamente derechos laborales, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces se dice, queremos más derechos, más oportunidades de movilidad. Las oportunidades de movilidad son una trampa, en definitiva, porque te obligan a llevar una vida inestable, que para algunos será muy interesante, pero tal vez para otros no. Hay gente que no quiere irse de su tierra natal, y tienen sus razones. Hay otros que sí quieren irse, y tienen las suyas. En ese punto no podemos obligar a cambiar estos puntos de vista tan fácilmente. También se incurre con frecuencia en un maniqueísmo al considerar que los jóvenes solo se quejan y no trabajan, y los boomers viven muy bien porque supuestamente el resultado que tienen les ha llovido del cielo. No, los boomers han trabajado la de Dios, es decir, un boomer, uno de estos que nace en 1950, en la década de 1950, son fulanos que trabajaban 14 horas al día en muchos casos. Ya les digo, ustedes cuando se enfrentan a un boomer, ustedes a veces no saben de qué hablan. Un boomer es un bestia laboral, o sea, directamente. Es un fulano que es capaz de comerse el mundo incluso con 60 años, en muchísimos aspectos. No estoy idealizando a los boomers, porque hay de todo. Hay boomers que han fracasado, y estos no salen en la película, y han fracasado muchos. Pero el prototipo de boomer, el prototipo de superboomer, eso es un bestia laboral completo. Ustedes no saben lo que es enfrentarse a una persona de ese tipo, en ese punto. Lo que nos han enseñado los boomers, sobre todo, es la gran capacidad laboral que puede desarrollar una persona ante condiciones extraordinariamente adversas. Eso los boomers lo tienen, y nadie se lo podrá reprochar, ni nadie se lo podrá quitar. Y los milenaristas todavía es una generación que también tendrá que demostrar muchos aspectos. Tampoco no se les puede condenar porque estén todo el día quejándose. También hay boomers que se quejan muchísimo, evidentemente. Además, la queja es una manera de disimular el éxito. La queja es una forma de disimular el éxito, y conviene hacerlo, no vaya a ser que la gente diga, a este le va muy bien las cosas. Siempre cuando nos preguntan, ¿cómo va todo?, yo siempre digo, muy mal, o razonablemente mal. Yo tenía un colega que cuando le preguntaba qué tal va todo, él decía, razonablemente mal. Bien, siempre conviene decir que las cosas van muy mal, no vaya a ser que el narcisista piense que es más infeliz que nosotros. Tengan en cuenta que la envidia y la soberbia, la avaricia y la ambición desmesurada son enemigos capitales de la libertad humana. En definitiva, quiero decirles con todas estas cuestiones que, claro, aquí el tema fundamental viene por la vivienda.
La lucha por la vivienda. Ni se puede conseguir un alquiler, ni se puede conseguir una propiedad. Pero es que en definitiva la vivienda es el fetiche de la propiedad privada. La vivienda es el más potente fetiche de la propiedad privada. Y el hecho de que la gente joven no pueda acceder a la vivienda, que poseen los boomers a veces poseen hasta 2 y 3 viviendas. Claro, es una cosa tremenda, frente a milenaristas que no poseen ninguna o que están a la espera de heredar. Pero ya les digo que los boomers son hasta centenarios, ¿eh? Los boomers tienen una salud, en muchos casos, que es realmente envidiable. Y no porque hayan hecho el vago, en muchos aspectos, hay de todo. Pero claro, el objetivo de la vivienda como éxito social y como bienestar social es el triunfo de la propiedad privada, en un mundo como el actual que ha metido entre ceja y ceja un objetivo a la gente, que es privarle de la propiedad privada. Ya los milenaristas nacen con este pecado original, las limitaciones de la propiedad privada. Pero los boomers, les digo, llevaron a cabo jornadas laborales interminables, desde muy jovencitos, desde muy pronto. Y atravesaron años de paro y de inseguridad laboral muy fuerte, como fueron los años 80. La década de 1980 fue una década en España de conflictos sociales y laborales de primera categoría. Eso no lo han conocido directamente los que entonces eran niños y los que ni siquiera habían nacido, pero fueron años terribles. Por otro lado, considerar que las circunstancias económicas actuales son muy desfavorables para alquilar una vivienda y para comprarla es un hecho evidentísimo, no es ninguna imaginación. Pero tengan en cuenta que la culpa de esto no necesariamente la tienen los boomers de manera exclusiva y excluyente. Hay un sistema político llamado democracia al que ustedes los milenaristas tendrán que pedirle cuentas también. Porque, díganme ustedes, ¿por qué un sistema político en el que fueron educados los boomers les permitió abrirse camino en la vida de esta manera y un sistema político llamado democracia, que debería ser mucho mejor en todos los sentidos, dispone que la gente de 30 años ni siquiera pueda pagarse un alquiler? O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido con el terreno? ¿Quién ha especulado con la vivienda? Porque el precio de la vivienda está determinado por el precio del terreno, y el precio del terreno lo determinan los ayuntamientos, entre otros factores. Claro, entonces, ¿dónde ha estado durante todos estos años el Estado para descuidar de esta manera la especulación inmobiliaria? ¿Aquí quién nos ha gobernado? ¿El Estado o el mercado? ¿En manos de quién está la democracia? ¿Del pueblo o del mercado? Porque claro, más que hablar de democracia, del gobierno del pueblo, aquí parece que hablamos de oligarquías y de oligocracias, del poder de los pocos que gestionan el mercado. Entonces, claro, los milenaristas tendrán que pedir cuentas también de esta situación, no tanto a los boomers, sino a un sistema político del que todos, incluyéndolos a ellos, formamos parte. De tal manera que la recompensa a los boomers llegó muy tarde. Los boomers no nacieron con todo lo que tienen. Y luego distingan ustedes también entre dos tipos de boomers. Los boomers que fueron los hijos de los franquistas, los boomers que nacidos en la década de 1950 tenían a sus padres trabajando en las altas esferas del funcionariado del régimen anterior, que fueron quienes, si no disponían de mucho dinero, sí disponían de mucho poder y de mucha información para darles a sus hijos una educación solvente, y aquellos boomers que nacieron con una mano adelante y otra atrás, porque eran hijos de otros que tenían también una mano adelante y otra atrás, y tuvieron que abrirse camino en la vida con muchas adversidades, sin ningún tipo de estudios, sin ningún tipo de formación, ni siquiera profesional. Entonces, cuando hablamos de boomers, no se olviden de que hay básicamente dos tipos de boomers. Los superboomers, aquellos que fueron herederos del funcionariado franquista y del régimen político anterior, y aquellos otros que lo sufrieron, y que fueron hijos de aquellos que sufrieron aquel régimen anterior y que no tuvieron acceso absolutamente a nada, más que a un trabajo personal que les llega recompensado muy tardíamente, si es que han tenido salud suficiente para alcanzar la jubilación y disfrutarla, pasada ya la edad de los sexagenarios. Entonces, mucho cuidado con tratar a todos los boomers por igual, porque no es lo mismo ser hijo de un alto funcionario franquista en la década de 1950 que ser hijo de un minero, ¿no? Es muy distinto, lo uno a lo otro, muy distinto lo uno a lo otro. Y ambos son boomers por razones generacionales, pero insisto, no es lo mismo ser hijo de un alto funcionario franquista de 1950 a ser hijo de un minero de la cuenca, de la cuenca minera de Asturias, del Caudal o del Nalón. Hablo de cosas que conozco muy directamente,
y por lo tanto no me mezclen a unos boomers con otros, porque no es lo mismo lo uno con lo otro, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Entonces no me digan a mí que los boomers tal y cual, porque hay boomers que casi se comen el grisú debajo de la tierra, ¿eh? Entonces mucho cuidado con ese tema, mucho cuidado con ese tema. O sea, cuando hablen de los boomers piensen de qué boomer hablan en muchos aspectos. Luego se habla constantemente de las promesas vacías de un futuro mejor, pero bueno, pero insisto, si ustedes creen en las promesas falsas, es que son unos ilusos, tienen ya madurez suficiente para distinguir esto. Y, claro, problema de la vivienda, exijan ustedes al Estado la responsabilidad que les corresponde. El Estado les pide el voto, pues sepan vender caro su voto, piensen a quién venden su voto, o a quién dan su voto, y hasta qué punto el hecho de votar les da derecho a exigir o no. Claro, plantéense esto, estamos en democracia, no en una dictadura. El que gobierna, gobierna por votos, no porque haya dado ningún golpe de Estado. Por otro lado, claro, las ayudas al alquiler. ¿Quién gestiona eso? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se consigue? La consolación que supone rebajar la edad del voto. ¿Para qué? ¿Ese es el debate? Pues beneficiará a unos o a otros según épocas, geografías o circunstancias. Y luego, por otro lado, viviendas sociales y reforma del mercado inmobiliario. Pues, ¿quién se ocupa de ese tema? Esto no es un debate entre boomers y milenaristas. Esto es un problema económico, sociológico, financiero y de un futuro que ya es presente. Entonces, el mito de los jóvenes mejor formados, que acumulan premios de fin de carrera, donde la vivienda es inaccesible, ¿de qué sirve todo esto? Es decir, hay cuestiones a las que hay que enfrentarse sin la menor duda. Y el idealismo no legitima la falsificación de la realidad. Los idealismos no pueden legitimar de alguna manera la inexactitud del mundo al que nos enfrentamos. No podemos creer en falsas promesas, ni podemos creer en mitologías que, escondiendo la libertad en nombre de la felicidad, nos conducen a un mundo mucho peor de aquel en el que vivieron nuestros padres. El mundo en el que vivieron nuestros padres no fue un mundo feliz, fue un mundo de muchos problemas económicos, que exigió muchísimo trabajo a cambio de muy poco dinero, con compra de vivienda con unos intereses altísimos. Nuestros padres tuvieron con frecuencia que enfrentarse a compra de viviendas con intereses que se acercaban al 10% o incluso más, y en unas condiciones verdaderamente muy desfavorables. Tiene razón esta persona de la entrevista en que decía que hay que enfrentarse a la realidad con una imaginación y con un racionalismo diferente a la generación de nuestros padres, porque cada generación, en realidad, se enfrenta a un mundo que es completamente diferente.